El libro de Esdras, parte 1, la vuelta del destierro y la reconstrucción del templo. La vuelta de los sionistas, capítulo 1. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, suba a Jerusalén, en Judá, a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, a todo el resto del pueblo, donde quiera residan, que las gentes del lugar les ayuden, proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces las cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo ánimo habían movido Dios se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, plata, oro, hacienda, ganado, gran cantidad de objetos preciosos y toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitridates, el cual los contó para entregárselos a Sesbassar, príncipe de Judá. Este es el inventario: fuentes de oro 30, fuentes de plata 1000, reparadas 29, copas de oro 30, copas de plata 1000, estropeadas 410, otros utensilios 1000, total de los utensilios de oro y plata 5400. Todo esto se lo llevó Sesbassar cuando los deportados subieron con él de Babilonia a Jerusalén. Lista de los sionistas, capítulo 2. Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, las que habían deportado a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Serayas, Relayas, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsa, Mispar, Bigbai, Rehum, Baana. Lista de los hombres del pueblo de Israel: los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Araj, 775, los hijos de Pahat Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joab, 2812, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satú, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicán, 666, los hijos de Bigbai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Yora, 112, los hijos de Jasún, 223, los hijos de Gibar, 95, los hombres de Belén, 123, los hombres de Netofa, 56, los hombres de Anatot, 128, los hombres de Asmavet, 42, los hombres de Kiriat Yarim, Kefira y Beerot, 743, los hombres de Rama y Geba, 621, los hombres de Micmas, 122, los hombres de Betel y de Ai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Harim, 320, los hombres de Lot, Hadid y Ono, 725, los hombres de Jericó, 345, los hombres de Sena, 3630. Sacerdotes: los hijos de Yedaías, de la casa de Josué, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pashur, 1247, los hijos de Harim, 1017, levitas: los hijos de Josué y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, cantores: los hijos de Asaf, 128, porteros: los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, en total 139. Donados: los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub, los hijos de Hagab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gibel, los hijos de Gahar, los hijos de Reayas, los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Pasiach, los hijos de Besai, los hijos de Asma, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nebusitas, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Jarhur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sirra, los hijos de Temach, los hijos de Nesiach, los hijos de Hatifa, hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Yala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Poqueret, Asebaín, los hijos de Ami, total de los donados y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que venían de Tel-Melach, Tel, Jarsa, Kerub, Adón e Imer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita: los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y entre los sacerdotes los hijos de Jobaías, los hijos de Acos, los hijos de Barzilai, el cual se había casado con una de las hijas de Barzilai, y el Galadita, cuyo nombre adoptó,
Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se los excluyó del sacerdocio. El gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y el Tumim. La asamblea accedía a 42.360 personas, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, y los 200 cantores y cantoras tenían 736 caballos y 245 mulos, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo de Yahvé en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para el templo de Dios, para que fuera reedificado en su mismo emplazamiento según sus posibilidades. Entregaron al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los cantores, los porteros y los donados en sus ciudades respectivas. Todo Israel estaba, pues, en sus respectivas ciudades. Reanudación del culto, capítulo 3. Llegado el séptimo mes, y estando ya los israelitas en sus ciudades, se congregó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Sodac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel, para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Erigieron el altar en su emplazamiento, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, y ofrecieron el holocausto a Yahvé, holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de las tiendas según está escrito, con el número de holocaustos cotidianos establecidos según el rito de cada día. Después ofrecieron el holocausto perpetuo y los de los sábados, novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé. Desde el día primero del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé. Pagaron con dinero a los canteros y a los carpinteros, y dieron víveres, bebidas y aceite a los sidonios y a los tirios para que enviaran por mar a Jope madera de cedro de Líbano según la autorización de Ciro, rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron a algunos levitas de 20 años en adelante para dirigir las obras del templo de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Odavías, se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra del templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del santuario de Yahvé, estaban presentes los sacerdotes, revestidos de lino fino, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Yahvé según las prescripciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores alabando a Yahvé, porque el templo de Yahvé tenía ya sus cimientos. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia y ancianos que habían conocido con sus propios ojos el primer templo, sobre sus cimientos lloraban a voz en grito, mientras que otros lanzaban gozos clamores. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubiloso de los acentos de lamentación, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Alegato antisamaritano, obstrucción samaritana bajo Ciro, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia, y les dijeron: vamos a edificar junto con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Azaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y los restantes cabezas de familia israelitas les contestaron: no podemos edificar juntos, nosotros y ustedes, un templo a nuestro Dios. A nosotros solos nos toca construir para Yahvé, Dios de Israel, como nos lo ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que no siguieran edificando. Sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto, así durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Obstrucción samaritana bajo Jerjes y Artajerjes. Bajo el reinado de Jerjes, al comienzo de su reinado, presentaron ellos por escrito una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén. En tiempo de Artajerjes, Mitridates Sabel y demás colegas suyos escribieron contra Jerusalén a Artajerjes, rey de Persia. El texto del documento estaba redactado en escritura aramea y en lengua aramea. El gobernador Rejún y el secretario Sinsai escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de Jerusalén. El gobernador Rejún, el secretario Sinsai y demás colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, las gentes de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los restantes pueblos que el gran Asurbanipal deportó y estableció en las ciudades de Samaria y en el resto de Transeufratina. Esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes: tus servidores, las gentes de Transeufratina, etc. Ha de saber el rey que los judíos que subieron de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Tratan de levantar las murallas y ya han echado los cimientos. Sepa pues el rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, no se pagarán más impuestos, contribución ni peaje, y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes.
Y puesto que nosotros comemos la sal del palacio y nos resulta intolerable ver esta afrenta que se hace al rey, enviamos al rey esta denuncia para que se investigue en las memorias de tus padres. En estas memorias encontrarás y descubrirás que esta ciudad es una ciudad rebelde, molesta para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado insurrecciones desde antiguo. Por este motivo fue destruida esta ciudad. Nosotros informamos al rey que, si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, bien pronto ya no tendrás más territorios en Traseufrantina. El rey envió esta respuesta al gobernador Rehum, al secretario Sinsai y a los restantes colegas residentes en Samaria y demás lugares en Traseufrantina, Paz, etc. El documento que nos han enviado ha sido traducido y leído en mi presencia. Di orden de que se investigara y se ha encontrado que esta ciudad se ha venido rebelando contra los reyes desde antiguo y que han fomentado revueltas e insurrecciones, que hubo en Jerusalén reyes poderosos cuyo dominio se extendía sobre toda la Traseufrantina, a los que pagaban impuestos, contribuciones y peaje. Ordenen pues que se interrumpa la empresa de esos hombres. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden. Guárdense de actuar con negligencia en este asunto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto a la copia del documento del rey Artajerjes fue leída ante el gobernador Rehum, el secretario Sinsai y sus colegas salieron a toda prisa hacia Jerusalén, donde los judíos, y por la fuerza de las armas, los obligaron a suspender las obras. La construcción del templo, 520-515. Así se suspendieron las obras del templo de Dios en Jerusalén. Estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Por entonces Tatenai, sátrapas de Transeufrantina, Setar-Bosnai y sus colegas vinieron donde ellos y les preguntaron: ¿quién les ha autorizado a construir este templo y a rematar este santuario? ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no se los obligó a suspender la obra en espera de que llegaran un informe a Darío y volvieran un decreto oficial sobre aquel asunto. Copia de la carta que Tatenai, sátrapa de Transeufrantina, Setar-Bosnai y sus colegas, las autoridades de Traseufrantina, remitieron al rey Darío, le enviaron un escrito de este tenor: al rey Darío, paz completa, sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se está reconstruyendo con piedras sillares, se recubren de madera las paredes, las obras se ejecutan cuidadosamente y adelanta en sus manos. Hemos preguntado a estos ancianos y les hemos dicho: ¿quién los ha autorizado a construir este templo y a rematar este santuario? Les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ello. Te damos pues por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Ellos nos han dado esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo y él los entregó en manos de Nabucodonosor el Caldeo, rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del santuario de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia, y entregárselos a un hombre llamado Esbazar, a quien nombró sátrapa, y le dijo: toma estos utensilios, vete a llevarlos al santuario de Jerusalén y que sea reconstruido el templo de Dios en su emplazamiento. Vino pues el tal Sesbazar y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces hasta el presente se viene reconstruyendo, pero no está acabado. Ahora pues, si le place al rey, investíguense en el departamento del tesoro del rey de Babilonia si es verdad que el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén, y que se nos remita la decisión del rey sobre este asunto. Capítulo 6. Entonces, por orden del rey Darío, se investigó en los archivos del tesoro conservados en Babilonia y se encontró en Ecbatana, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo del tenor siguiente: Memoradum, el año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado templo de Dios en Jerusalén. Construyanse el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificios y échense sus cimientos. Su altura será de 60 codos y de 60 codos su anchura. Habrá 3 hileras de piedras de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además, serán restituidos los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a ser colocado en el templo de Dios. Ahora pues, Tatenai, sátrapa de Transeufrantina, Setar-Bosnai y ustedes, sus colegas, las autoridades de Transeufrantina, retírense de allí, dejen trabajar en este templo de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan ese templo de Dios en su emplazamiento.
Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los ancianos de los judíos para la reconstrucción de ese templo de Dios. De los fondos reales de los impuestos de transeufrantina, se les pagarán a esos hombres los gastos exactamente y sin interrupción. Lo que necesiten para holocaustos del Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, así como trigo, sal, vino y aceite, se les proporcionará sin falta cada día, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que se ofrezcan al Dios del cielo ofrendas agradables y se rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Ordenó, además, lo siguiente: a todo aquel que no cumpla este edicto le será arrancada de su casa una viga, se le amarrará a ella y será azotado. En cuanto a su casa, será reducida por este delito a un montón de escombros, y el Dios que ha puesto allí la morada de su nombre aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir este decreto y destruir ese templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, sea ejecutado exactamente. Tatenai, sátrapa de Transeufrantina, Setar, Bosnai y sus colegas ejecutaron exactamente las instrucciones dadas por el rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de este templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y, como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabrios, conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases para el servicio del templo de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. La Pascua del 515. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Como los levitas se habían purificado todos a una, estaban todos puros, inmolaron pues la Pascua para todos los deportados, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Comieron la Pascua los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que, habiendo roto con la impureza de la gente del país, se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con júbilo durante 7 días la fiesta de los acimos, porque Yahvé los había llenado de gozo, pues cambió en su favor el corazón del rey de Asiria para reafirmar sus manos en las obras del templo de su Dios, el Dios de Israel. Parte 2. Organización de la comunidad por Esdras y Nehemías. Misión y personalidad de Esdras, capítulo 7. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serayas, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Serajías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé, su Dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Subieron también a Jerusalén el año séptimo del rey Artajerjes algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegó a Jerusalén el mes quinto. Era el año séptimo del rey. Había decidido salir de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del quinto mes. La mano bondadosa de su Dios estaba con él, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. El decreto de Artajerjes. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta, etc. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, o a sus sacerdotes o sus levitas, y quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo, ya que el rey y sus 7 consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que haya reunido de toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para el templo de su Dios en Jerusalén. Con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos, con las ofrendas y libaciones correspondientes para ofrecerlo luego sobre el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. La plata y el oro que sobre lo emplearán como mejor les parezca a ti y a tus hermanos conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio del templo de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesites para el templo de tu Dios. Yo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufrantina. Todo lo que les pide el sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, se lo darán puntualmente, hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin tasa. Todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido con celo para el templo del Dios del cielo, a fin de que la cólera no caiga sobre el reino, el rey y sus hijos. Les hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, ni de ninguno de los servidores de este templo de Dios. Y tú,
Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo de Trás-Eufrantina, a todos los que conocen la ley de tu Dios, a quienes la ignoran, habrán de enseñársela, y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquensele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa o cárcel. Viaje de Esdras de Babilonia a Palestina. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén, y me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé mi Dios estaba conmigo, y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo. Capítulo 8. Estos son, según su genealogía, los cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Pinjas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatús, hijo de Secanías; de los hijos de Pardo, Zacarías, con el que fueron registrados 150 varones; de los hijos de Pahat Moab, el Joenai, hijo de Serajías, y con él 200 varones; de los hijos de Satú, Secanías, hijo de Yahaziel, y con él 300 varones; de los hijos de Adín, Eber, hijo de Jonatán, y con él 50 varones; de los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones; de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Miguel, y con él 80 varones; de los hijos de Joab, Abdías, hijo de Yehiel, y con él 218 varones; de los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y con él 170 varones; de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones; de los hijos de Asgad, Juan, hijo de Acadán, y con él 110 varones; de los hijos de Adonicán, los últimos, cuyos nombres son Elifelet, Yeiel y Semaías, y con ellos 60 varones; y de los hijos de Bigbai, Utai, hijo de Zabud, y con él 70 varones. Yo lo reuní junto al río que corre hacia Abba. Allí acampamos 3 días. Observé que había laicos y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, a Yarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres discretos, y los mandé donde Ido, jefe de la localidad de Casifías. Puse en su boca las palabras que había de decir a Ido y a su hermano, estableciendo en la localidad de Casifías, para que nos proporcionaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que se estaba con nosotros, nos trajeron a Serebías, de los hijos de Maclid, hijo de Levi, hijo de Israel, hombre experto, y a sus hijos y hermanos 18 hombres, además a Hasabías, y con él a su hermano Isaías, de los hijos de Merari, y sus hijos 20 hombres, y 220 donados, de los que David y los jefes habían destinado al servicio de los levitas, todos ellos nominalmente designados. Allí, a orillas del río Abba, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes, pues me daba vergüenza solicitar del rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al rey: la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos pues e invocamos a nuestro Dios con ese fin, y él nos atendió. Elegí a 12 jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y Hasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que el rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas que se encontraban allí habían reservado para el templo de nuestro Dios. Pesé y les entregué 650 talentos de plata, 100 utensilios de plata de 2 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro de 1000 dáricos y 2 objetos de hermoso bronce dorado, preciosos como el oro, y les dije: ustedes están consagrados a Yahvé, estos utensilios son sagrados, esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria a Yahvé, Dios de nuestros padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen ante los jefes de los sacerdotes y de los levitas y los cabezas de familia de Israel en Jerusalén, en las cámaras del templo de Yahvé. Los sacerdotes y levitas tomaron entonces el oro y la plata ya pesados y los utensilios para llevarlos a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. El día 12 del primer mes partimos del río Abba para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos salvó en el camino de la mano de enemigos y salteadores. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí 3 días. El cuarto día fueron pesados en el templo de nuestro Dios la plata, el oro y los utensilios, y entregados al sacerdote Meremoth, hijo de Urías. Estaba con él Eleazar, hijo de Pinjas. Los acompañaban los levitas de Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binnui. Todo se contó y se pesó, y se registró su peso total. En aquel tiempo los deportados que volvían del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabros por el pecado, todo el holocausto a Yahvé. Y se entregaron los decretos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores de Trás-Eufrantina, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Separación de los matrimonios con extranjeros. Capítulo 9. Concluido esto, se me presentaron los jefes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de la gente del país, cananeos, hititas, perisitas, jeuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado para sí y para sus hijos mujeres de entre las hijas de ellos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía. Al oír esto, rasgué mis vestiduras y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté desolado.
Todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de esta rebeldía de los deportados. Yo permanecí sentado desolado hasta la ofrenda de la tarde. A la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi postración y, con las vestiduras y el manto rasgado, caí de rodillas, extendí las manos hacia Yahvé mi Dios y dije: Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo para levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestros crímenes se han multiplicado hasta sobrepasar nuestra cabeza y nuestros delitos ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy nos hemos hecho muy culpables. Por nuestros crímenes fuimos entregados nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al saqueo y al oprobio, como sigue sucediendo en la actualidad. Mas ahora, en un instante, Yahvé nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto y de darnos una liberación en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado así nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de nuestra esclavitud. Porque esclavos fuimos nosotros, pero en nuestra esclavitud nuestro Dios no nos ha abandonado, nos ha granjeado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado ánimos para levantar de nuevo el templo de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y procurarnos un valladar seguro en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué vamos a decir si, después de todo esto, hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos, los profetas, tú habías prescrito estos términos? La tierra en cuya posesión van a entrar es una tierra manchada por la inmundicia de las gentes de la tierra, por las abominaciones con que la han llenado de un extremo a otro con su impureza. Así pues, no den sus hijas a los hijos de ellos, ni tomen las hijas de ellos para sus hijos. No busquen nunca la paz ni el bienestar de ellos, a fin de que puedan hacerse fuertes. Coman los mejores frutos de la tierra y dejen en herencia a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y nuestras culpas, y eso que tú, Dios nuestro, has disminuido nuestros crímenes y nos has concedido esta liberación, ¿hemos de volver a violar tus mandamientos, emparentándonos con esta gente abominable? ¿No te irritarías tú contra nosotros hasta exterminarnos sin que quedara resto ni salvación? Yahvé, Dios de Israel, justo eres, pues un resto nos hemos salvado. Como en el caso presente, aquí estamos ante ti, con nuestro delito, pues por su causa no podemos resistir en tu presencia. Capítulo 10. Mientras Esdras, llorando y prosternado ante el templo de Dios, oraba y hacía esta confesión, una inmensa asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se habían reunido en torno a él, y este pueblo lloraba copiosamente. Entonces Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras: hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras, tomadas de entre la gente del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. Levántate, que este asunto te incumbe a ti. Nosotros estaremos a tu lado. Ánimo y manos a la obra. Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a lo dicho, y lo juraron. Luego Esdras se retiró de delante del templo de Dios y se fue al aposento de Juan, hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer pan y beber agua, haciendo duelo a causa de la rebeldía de los deportados. Se pregonó un bando en Judá y Jerusalén para que todos los deportados se reunieran en Jerusalén. Todo aquel que no viniera en el plazo de 3 días, según el consejo de los jefes y de los ancianos, vería consagrada al anatema toda su hacienda y sería él mismo excluido de la asamblea de los deportados. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron pues en Jerusalén en el plazo de 3 días, era el día 20 del mes noveno. Todo el pueblo se congregó en la plaza del templo de Dios, temblando debido al caso y también porque llovía a cántaros. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y les dijo: han sido rebeldes al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así el delito de Israel. Ahora pues, den gracias a Yahvé, el Dios de sus padres, cumplan su voluntad y sepárense de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: sí, haremos como tú decides. Solo que el pueblo es numeroso y estamos a la intemperie. Además, no se trata de una cosa de un día o dos, porque somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Nuestros jefes podrían representar a toda la asamblea. Todos los que en nuestra ciudad se hayan casado con mujeres extranjeras vendrían a plazos fijados, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de la cólera de nuestro Dios por causa de este asunto. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Yaxías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, apoyados por Mesulán y el levita Sabtai. Los deportados actuaron según lo conveniente. El sacerdote Esdras escogió como colaboradores a los cabezas de familia según sus casas, todos ellos designados nominalmente. Las secciones para examinar el caso se iniciaron el día 1 del 10º mes, y el día 1 del primer mes se había terminado, ya con todos los hombres que estaban casados con mujeres extranjeras. Lista de los culpables. Entre los sacerdotes se halló que se habían casado con mujeres extranjeras los siguientes: entre los hijos de Josué, hijo de Josadat, y entre sus hermanos Maasías, Eliezer, Yarib y Godolías. Estos se comprometieron bajo juramento a despedir a sus mujeres y ofrecieron por su delito un carnero en sacrificio de reparación. Entre los hijos de Imer, Hananí y Zebadías.
Entre los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Yehiel y Usías. Entre los hijos de Pashur, Eljoenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Entre los levitas, Josabad, Semeí, Kelayas, es decir, Kelita, Petajías, Judá y Eliezer. Entre los cantores, Eliasib y Zacur. Entre los porteros, Salún, Telén y Uri. Entre los israelitas, de los hijos de Paros, Ramías, Yisías, Malquías, Millamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Yehiel, Abdi, Yeremot y Elías. De los hijos de Satu, Eljoenai, Eliasib, Matanías, Yeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Juan, Hananías, Zabad y Atlai. De los hijos de Bigbai, Mesulán, Malún, Adaías, Yasub, Yisal, Yeremot. De los hijos de Paja, Moab, Abna, Kielal, Benaías, Masías, Matanías, Besalel, Binui y Manases. De los hijos de Harim, Eliezer, Yisías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk, Semarías. De los hijos de Hasún, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manases, Semeí. De los hijos de Bani, Madai, Amran, Joel, Benaías, Bedías, Kelaías, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Yasai. De los hijos de Binui, Semeí, Selemías, Natani, Adaías. De los hijos de Sakai, Sasai, Saraí, Hazarreel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías, José. De los hijos de Nebo, Yeiel, Matitías, Zabad, Sebina, Yadai, Joel, Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero despidieron tanto a las mujeres como a sus hijos.